Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer daros la bienvenida otra vez, otro jueves, como vocal de cultura del colegio, de nuevo un poco pues, a este encuentro. Un saludo muy especial también a todas las personas que nos están siguiendo en directo online y a quienes nos verán en diferido y, por supuesto, a quienes se conectan desde Argentina. Desde hace mucho tiempo, como sabéis, la fotografía es la gran aliada de la arquitectura. No solo sirve para documentar los edificios, sino también para contar quiénes somos, cómo construimos y cómo habitamos. Gracias a ella, la arquitectura viaja, cruza océanos, fronteras y nos permite asomarnos a lugares que quizás nunca lleguemos a conocer ni a ver en persona. La fotografía nos ayuda a mirar mejor, a comprender y también a emocionarnos con los espacios. Hoy vamos a hacer precisamente uno de esos viajes, de la mano de un conferenciante excepcional que nos llevará hasta Buenos Aires, a la arquitectura del otro trópico y a su entorno construido. Un recorrido que no solo habla de edificios, sino también de ciudad, de clima, de luz, de aire, de la vida que sucede dentro y alrededor de la arquitectura. Nos acompaña esta tarde Javier Agustín Rojas, nacido en Buenos Aires, 1989, arquitecto, editor, fotógrafo de arquitectura. Su trayectoria es un magnífico ejemplo de cómo se puede entrelazar la práctica arquitectónica, la reflexión crítica y la mirada sensible de la cámara. Fue editor ejecutivo de la revista Plot en 2014-2017 y ha escrito sobre arquitectura contemporánea en muchos medios de referencia internacional como PINUP, 2G, entre otros. Sus imágenes se publican de forma muy habitual en revistas y plataformas especializadas en todo el mundo. Desde 2017 desarrolla una intensa labor como fotógrafo independiente, colabora con arquitectos, artistas, archivos editoriales y museos y construyó el lenguaje visual propio, preciso y profundamente atento a la relación entre arquitectura y contexto. En 2024 publicó su primer libro Aire y Luz con la editorial Paripé Books, un valioso ensayo fotográfico sobre la normalización del entorno construido en Buenos Aires. Y además, desde 2022 es director del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, una institución de referencia en ámbito académico latinoamericano. Hoy nos va a hablar de cómo la imagen ha ido construyendo la manera en que entendemos la arquitectura a lo largo del tiempo y de cómo la fotografía se convierte en una herramienta capaz de contar historias, de transmitir lugares y de compartir una forma muy, muy personal de mirar y entender los espacios. Desde el colegio queremos darte las gracias de corazón por estar hoy aquí, por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros tu trabajo, tu experiencia y tu mirada. Y sin alargarme más, doy paso a Javier. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias Enrique por la invitación y gracias a todos por hacerse el tiempo y el espacio a venir a escuchar esta presentación y a conversar un poco juntos. A ver, para contarles un poquito la estructura de la charla de hoy, va a tener 4 partes. Las primeras 2 van a ser un poco sobre cultura visual, no tanto relacionadas con arquitectura, sino más con el entorno construido y maneras de documentar el mundo. Y las siguientes 2 sí tendrán que ver en particular con el rol de las imágenes en la arquitectura y luego lo que me pidió específicamente que hable hoy Enrique, que es mi trabajo como fotógrafo compartiéndoles algunos proyectos. Con lo cual mi idea es, creo que tenemos 1 hora más o menos para charlar y luego para hacer algunos comentarios. Va a ser tratar de ir un poco rápido en la primera parte para poder llegar al final y mostrarles arquitectura contemporánea del Río de la Plata y cercanía, así que puedan ver un poco, bueno, un poco el trabajo en esas latitudes. A mí siempre me gusta empezar todas las conferencias sobre fotografía con esta imagen, porque tenemos una fotógrafa acá en el auditorio también. Y cuando uno estudia fotografía, un poco esto es la fotografía, ¿no? Uno si uno quiere ser fotógrafo y estudia, esta es la definición como inamovible de qué es la fotografía, la conocen todos a la foto, es lo que Cartier-Bresson definía como el instante mágico o el instante decisivo o el instante fotográfico, según la traducción, que era esa idea de que hay un instante que puede captar la fotografía, que nosotros no lo vemos, ¿no? Nosotros veríamos como automáticamente esta persona tocando el charco y el reflejo. Y la fotografía puede encontrar como un instante en el cual se encapsula cierta belleza y demás. Este es el trabajo de otro fotógrafo, de Sergio Larraín. Si vieron la película Blow Up de Antonioni, está basada en él, la historia de este fotógrafo que revelando una foto descubre una historia, es la historia de vida de él. Él es un fotógrafo maravilloso de esta escuela, ¿no? De estar siempre con la cámara encima y de encontrarse con estas cosas. Se encuentra con estas 2 niñas en Valparaíso, que es como una metáfora del paso, no sé, de la niñez a la adolescencia o de la niñez a la adultez, 2 niñas casi iguales,
una delante de otra. Y él escribe sobre esto, tiene un texto muy, muy lindo para el que les guste la fotografía y quiera hacer este tipo de trabajo, que se llama Los Caminos de la Vida, que habla de esto, de la fotografía como la gimnasia, la fotografía como un músculo, de cómo la mirada se entrena, de cómo hay que tener siempre la cámara siempre, siempre lista. Bueno, y a mí me ven y no soy ningún gimnasta. Yo estudié fotografía y nunca pude hacer esto. Nunca pude lograr esta idea de encontrar el instante, y por eso un poco decidí ser arquitecto y dedicarme un poco más al ámbito académico y dejar de lado como esta idea de la fotografía como músculo o como algo que tiene que estar constantemente en funcionamiento. Y fue recién creo que en el 2012, que había ido a San Pablo a escribir una crónica para una revista de arte, que en este edificio maravilloso que hace Niemeyer, que mide 500 metros de largo y que tiene 3 pisos, donde hacen la Bienal, en la última sala, en el último piso, hacia el fondo del pasillo, los curadores habían armado este díptico, que es maravilloso, que de un lado estaba este proyecto, Gente del siglo XXI, de Hans Eskelbohm, donde ya nos damos cuenta cuál es el libro, ¿no? O sea, es gente que está vestida igual. Todas las fotos son pésimas y son todas geniales, ¿no? Porque es jean con jean o magenta 100%, o hombres con morrales, o hombres haciendo rollers. Y a mí lo que me pareció muy interesante de esto es que, bueno, son todas fotos malas, ¿no? Volviendo a la foto de Cartier-Bresson, ninguna foto en cápsula, ningún instante, nada. Lo importante es la serie. Y lo importante es la idea que tiene este fotógrafo que quiere hacer con la imagen. No tanto algo como que le viene de la imagen, sino algo que él utiliza la imagen para explicar algo. Podemos hablar de identidad, globalización, vestuario, miles de temas que no vamos a hablar hoy. Pero lo que era bonito que habían hecho los curadores, y que te permitía entender este tipo de constantes en la construcción cultural, era que las fotos en blanco y negro eran de un fotógrafo alemán que tenía un proyecto inconcluso que se llamaba Gente del siglo XX. Entonces, este otro fotógrafo era como que tomaba el guante. Este es un fotógrafo que hace fotos como al final de la República de Weimar y antes del nazismo, donde cataloga gente de acuerdo a su trabajo. El anterior es un albañil, un banquero. Voy a ir un poco rápido para no detenerme en esto, pero creo que algo que hablábamos antes con Enrique y con Paco es como una fotografía y una fotografía con la memoria. Y eso es 100%, o sea, el cerebro ve con la memoria. Entonces es fundamental para mí como tener un poco engordado esa memoria para, bueno, ver con mayor fascinación el mundo. Este libro toma mucha trascendencia porque estos retratos de artistas terminan teniendo un filón, digo, un artista en 1920, una poeta, una refugiada, un judío. Acá es cuando el libro se empieza a poner tremendo, ¿no? Como catalogado como un judío en Alemania en cierta época. Y Ausander, que era como cultor de este movimiento de la nueva objetividad, tiene esta frase maravillosa que dice que él nunca hace que una persona sale mal en una foto. Eso se lo hace la persona a ella misma. Así que si alguna vez le sacan una foto a alguien, díganle, bueno, es tu culpa que saliste feo. Pero bueno, él fotografía antes del nazismo a los nazis, entonces todas estas imágenes de repente de alguien como retratando su sociedad, con todo lo que termina pasando, terminan teniendo un espesor mucho más grande. Y cuando uno ve el libro, ve la exhibición y ve como un catálogo de gente de Alemania, toma mucha más profundidad. Tiene otra frase maravillosa, Sander, que en una fotografía no hay sombras que no puedan iluminarse. Es otra frase excelente. Y él, bueno, formaba parte de este grupo de la nueva objetividad. Yo un poco fui conociendo su trabajo a partir de esta exhibición que les contaba. Ahí también conocí a este fotógrafo alemán, Albert Renger-Patsch, de donde saco un poco el título de esta conferencia, que es el título de un ensayo, que se llama Sobre la reproducción mecánica de las formas. Y un poco lo que es interesante es que en esta época, en el 10 y en el 20, la fotografía todavía no era un medio artístico por sí solo. En general los fotógrafos sacaban fotos, les pintaban un poquito encima, las decoraban, hacían como todos unos truquitos. Y Renger-Patsch es parte de los primeros fotógrafos que tiene esta frase genial. Dice, el reproche que se le hace en este dominio a la fotografía los defensores de lo pintoresco, a saber, la reproducción técnica de la forma, es lo que le asegura la superioridad sobre los otros medios. Y son los primeros fotógrafos que empiezan a decir, no, justamente el hecho de que la fotografía sea tan neutra, sea tan
literal, sea tan objetiva, es lo que tiene de bueno. No, no es que tenemos que darle un layer de fantasía o de otra cosa, sino que justamente el aporte que va a tener la fotografía es esta radicalidad en reproducir los objetos del mundo, que es algo que me parece increíble. Em, Esto lo toma una serie de artistas conceptuales en la segunda mitad del siglo XX y lo lleva un poco más lejos. No me voy a detener mucho en esto, pero estoy seguro de que todos conocen el trabajo de Bernie Hiller-Becher, de los fotógrafos alemanes, donde básicamente hacen la misma foto una y otra vez de tipologías. Todo esto parece muy, muy tonto, como, ¿no? Como una foto, más o menos del mismo horizonte. Cuando uno empieza a ver el tamaño que tiene ese auto y la cantidad de postes de luces que hay ahí y la distancia que tiene esa fotografía, empieza a decir, ah, bueno, no es tan fácil, ¿eh? Como que queden todas derechas y que queden con el mismo horizonte y que ninguna tenga sombra. Sí, es como, bueno, estos tipos debían estudiar arte, ¿eh? Y sí, estudiaban arte y fueron catedráticos de arte. No me voy a detener, pero básicamente llevan un poco más a fondo esta idea de la neutralidad visual, empiezan a hacer catálogos de edificios. Y a mí lo que me gusta mucho de estas imágenes es que básicamente permiten ver lo maravilloso que es el mundo. O sea, básicamente nos permiten fascinarnos con un tanque de agua. Esto es un tanque de agua en Estados Unidos y estos son tanques de agua en Alemania y estos son tanques de agua en Francia. Y es como que son todos objetos banales, pero ellos con este método comparativo te permiten decir como, no, no, pero mira la proporción que tiene, pero mira el radio de la curvatura, pero mira la textura que tiene uno. Y empiezan a construir estos documentos del mundo, que bueno, conversando con Paco antes de cuál es el approach que uno tiene hacia la fotografía, a mí me gustan mucho los fotógrafos que te dejan ver el mundo, no que te hablan de una manera para tratar no, si quieres apagar, está bien, Enrique. Para tratar de todo el tiempo darte una sensibilidad, sino como que la sensibilidad está en los objetos mismos, yo creo. De hecho, los Becher tienen esta frase maravillosa que dicen, para mí el sentido de la fotografía es la objetividad porque debería proyectar mis sentimientos o mi estado mental en algo que ya se expresa a sí mismo. Obviamente la objetividad es lo opuesto de la subjetividad y tenemos problemas separándolas, pero la objetividad no significa que se ha encontrado una verdad, sino que el objeto representado puede hablar por sí mismo. Esa es una idea que me parece muy bonita, porque si no la discusión objetivo, subjetivo, que no encuadrás, es como interminable, pero esta idea de que los objetos pueden hablar a través de los documentos es lo que debería hacer un fotógrafo de arquitectura que nos muestra edificios, básicamente. Em, Bien. Me voy a adelantar muy rápidamente, solo para mostrarlo muy rápido. Esto es como el trabajo de los discípulos de los Becher, que vemos como que continúan con esta serie de fotografías neutras de un punto de vista. No me voy a detener en esto, pero simplemente les quiero mostrar un contraste em, con otro tipo de fotografía urbana. En general nosotros estamos más acostumbrados a este tipo de fotografía urbana. Esto es Horacio Coppola en Buenos Aires. Ya sin haber hablado del otro, podemos ver el contraste, ¿no? La fotografía está ligeramente torcida, está ligeramente movida. El edificio que está representado, al cual vamos a volver más adelante, es este y es como la arquitectura moderna irrumpiendo como una proa. A ver, yo no es que quiero hablar mal de esta fotografía, es una fotografía increíble que valoro muchísimo y que de vuelta yo no pude hacer, pero nos trata de transmitir el ambiente de esta calle con otros recursos, ¿no? Digo, una calle de teatros es como la Broadway local, la foto está movida, parece como que uno acaba de salir del teatro y todavía está como encandilado por las luces, o esta idea de la ciudad que no se termina, em, completamente iluminada, fotografías de claroscuros. Lo traigo un poco como para que veamos que todo esto que veníamos viendo antes de cierta neutralidad, ciertas proporciones constantes, en realidad no es lo que siempre se ve en fotografía. Esta es una fotografía maravillosa de Horacio Coppola. Bien. Un poco retomando esta última imagen que veíamos de Coppola, yo ahora quiero mostrarles muy rápidamente un proyecto, un libro, cómo llegó a ese proyecto de libro y ya pasaremos después a la arquitectura.
Retomando esta idea de Coppola, de esta fotografía muy bonita que veíamos recién, que el detalle que tenía es que no se le veía el horizonte. O sea, el detalle que toma Coppola como con mucha inteligencia en esa serie es empezar a cortar el horizonte. Y es un tema que yo tomo en estas imágenes de Buenos Aires. En algún momento me empiezo a dar cuenta de que Buenos Aires necesita un tipo de retrato, es como una ciudad que crece sobre el río, no tiene un skyline, es muy amorfa en su planeamiento al ser por leyes de Indias y ser una ciudad repetitiva. Y empiezo a construir estos documentos que son fotos desde edificios muy altos, donde en todas las fotos se ve como un pedazo muy pequeño de calle y todo lo demás es un manto de edificios, es como un campo eh, continuo y uniforme. Estaba muy fascinado en este momento por tratar de encontrar cuál era la identidad, el carácter, el tono de mi ciudad. Esta es otra imagen donde se ve eso nuevamente, como la ciudad es como un manto continuo, donde cualquier atisbo de representar algo con algún tipo de lenguaje arquitectónico queda como diluido en un manto tecnificado constante. Y esto es algo muy bonito, estudiando más paisajismo y la historia de Buenos Aires, ya en 1911, o sea, ya hace más de un siglo, se decía que lo especial de Buenos Aires es que no tiene fin. Y ya vemos las fotos de la década del 20 y vemos esta ciudad sin forma, ¿no? Donde no se entiende dónde está la calle, no se entiende qué son esos edificios, no se entiende para dónde está orientada. Em, bueno, y yo continuando un poco con este relato, empecé a tratar de identificar lo que veía. Lo que veía era esto, que es un edificio bastante anodino. Em, Hay una frase también muy bonita de Perec que dice que no hay que tratar de definir una ciudad demasiado rápido, porque si uno lo hace se va a equivocar. Lo que uno tiene que hacer es hacer un inventario de lo que está viendo y tratar de la manera más neutra posible, tratar de enumerar las cosas que estás seguro. Y yo lo que empecé a ver era esto. Yo empecé a ver que la ciudad estaba como constantemente llena de estos edificios que tenían como ciertas formas que se repetían con estos vacíos. Em, Esta es una pintura de 1917 donde empezamos a ver eso. Vemos como que hay una ciudad existente, una ciudad que se está construyendo y una ciudad con una serie de edificios nuevos que tiene una forma bastante extraña, ¿no? Como con un patio y demás. Esta es una fotografía de Horacio Coppola que Le Corbusier usa en uno de sus libros, donde empezamos a ver esta medianera, este patio de aire y luz, o esta fotógrafa argentina que vivió mucho tiempo en España, Greta Stern. Yo me empecé a obsesionar como que lo que veía de constante en todas estas imágenes eran como estos patios. También crecí en uno de esos patios, entonces vivía en Buenos Aires, en un lugar súper denso y en uno de esos patios, y empecé a decir, bueno, capaz esto es una constante. También en algún momento haciendo esta investigación me encontré con este dibujo maravilloso de Amancio Williams, que si no lo conocen, lo único que se tienen que llevar de hoy es Amancio Williams y ponerlo en Google, porque todo su archivo está en Canadá y están todos los dibujos digitalizados y es un arquitecto maravilloso. Y él acá está tratando de venderle a la municipalidad un edificio que hace, que son unas viviendas aterrazadas, donde cada vivienda se puede montar en el techo del anterior. Y esto es lo que permite hacer el código. Y el texto es buenísimo, porque en una pone como asoleamiento, ideal en todas las épocas del año, asoleamiento, nulo, jardines, no existen. Bueno, pero lo que me sorprendió es la precisión con la que dibujó esto. ¿No? Como que había un tipo de forma urbana que incluso Williams, que era un arquitecto como moderno y utópico, construyó muy poco en su vida, dibujaba con mucho rigor la ciudad. Em, bueno, no me quiero extender demasiado porque bueno, la idea no es solo presentar este libro, pero lo que empecé a hacer fue catalogar estas arquitecturas. Empecé a tratar, con todo lo que había aprendido de los Beher y de la neutralidad, empecé a tratar de hacer un catálogo donde siempre sacaba las mismas fotos, o sea, la idea era siempre ver un edificio en el mismo ángulo y empezar a catalogar lo que veía, empezar a catalogar las variables. Me empezaba a encontrar con que había cosas como muy extrañas. Y esto parece como que, bueno, que estamos como en las afueras de Buenos Aires o en un lugar que debe ser lumpen y no. Si ustedes conocen Buenos Aires o ven el libro, es el constante de la ciudad. Todo el tiempo
Em, esta tensión entre la legalidad, el código y el deseo del arquitecto. Y lo que termina pasando es que, o sea, es un poco hater para un fotógrafo de arquitectura, pero no existe mucho más. O sea, hay algo del desarrollo urbano que a mí me interesa mucho, que casi no tiene interlocutores. A mí lo que me interesa de estas imágenes es que nadie diseñó esto. Esto es pura abstracción. Estos son números y códigos y zonificaciones que se elevan, que en algún momento se va a tapar cuando les construyan el edificio al lado. Pero toda esta colección de recortes, a mí me fascinaba cómo algo abstracto se volvía real sin intermediarios. Como yo estoy entrenado como arquitecto y que pensamos esta frase famosa de Ernesto Nathan Rogers, que vamos a diseñar desde la cuchara hasta una ciudad, y después, bueno, hay que ver por la ventana y saber cómo que no terminamos diseñando de cucharas a ciudades, poco nos diseñan a nosotros. Y bueno, empecé a construir este catálogo que me fascinó de pequeños detalles, ¿no? Como por qué algo se escalona 7 centímetros. Y después también aparecía un layer de cosas inexplicables, que era cómo alguien puede haber pintado esto de verde y de un verde distinto y por qué, porque es un lugar que no tiene ventana, ¿no? O bueno, miles de cosas que nada, no quiero como ya contar demasiado el chiste porque es obvio, pero sí un poco tratar de mostrar también cómo estos métodos que uno aprende de otro artista nada, a uno lo influencian. Esta es una imagen muy bonita cuando uno empieza a ver que en Buenos Aires cambia el código, entonces cambian el tipo de gálibos y retiros que se pueden hacer. Pero ya para terminar con esto, obviamente la idea es tomando este punto de partida de los Becher, hacer estas tipologías, empezar a ver, por ejemplo, cuáles tienen como un solo patio, cuáles tienen más de un patio, y tratar de construir estos polípticos que nos permitan como, bueno, diferenciar un poco esto más. Este proyecto en general está publicado en un libro que salió aquí en España con una editorial que se llama Paripé. Y hay muchos en Buenos Aires que les sienta pesado, porque es como, bueno, dale, tenés que elegir lo más feo y lo más malo para mostrar. Es como no, o sea, Clorindo Testa, que era un arquitecto muy famoso, le encantaban las medianeras. Hay un ensayo al final del libro que se llama La ciudad inconsciente y un crítico escribe de arquitectura, escribe eso. Es como lo que tenés delante todo el tiempo y elegís no ver porque ya estás como entrenado para no ver, pero que bueno, que es un poco lo que nos rodea. Bien, perfecto. Ahora sí nos metemos full arquitectura. Lo otro fue como para mostrarles que no es solo los fotógrafos de arquitectura, también tenemos otros intereses. Yo, como mencionaba Mar en la introducción, trabajé mucho tiempo como editor de una revista de arquitectura, de revista Plot. También escribo habitualmente de arquitectura contemporánea. Bueno, esta es otra revista en la que trabajé. Y actualmente soy el director del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Universidad Torcuato Di Tella. Y a mí lo que me interesa transmitir con esto es que yo lo que aprendí en todo este trabajo es que la arquitectura es una práctica cultural, o por lo menos lo que a mí me interesa de la arquitectura es la noción cultural que tiene. O sea, yo pago mi matrícula todos los meses del Colegio de Arquitectos, pero no elegí construir o tener una práctica académica, sino que a mí me interesa mucho la noción cultural, ni siquiera como del lado de la enseñanza. ¿A qué me refiero con esto? Todos conocen esta planta, ¿no? De Chandigarh, Parlamento de Chandigarh, de Corbusier y Pierre Jeanneret, está mal el crédito. Em, para mí la idea de noción cultural es que uno no puede entender esto sin entender esto, que es el Altes Museum de Schinkel, que hay algo más allá de la construcción, la fenomenología, el sitio, la tecnología, el programa. El problema de estos dos edificios es el mismo, que es como un espacio central, una planta circular, galerías, y la respuesta está en la disciplina de la arquitectura, no está en ningún otro tema. No hay material, no hay programa que te lo solucione. Lo que te lo soluciona es el conocimiento disciplinar arquitectónico, ¿no? La relación de las partes, la organización, la simetría, lo que sea. Este es el Altes de Schinkel y bueno, todo esto son clichés, digo, uno ya lo sabe, pero la relación entre Mies con los pabellones americanos que hace y Schinkel, edificios con galerías, simétricos, cómo laburan el acceso, cómo trabajan el sistema de podios en donde se apoyan,
Em, Todas estas son cosas como que en el fondo nos interesan un poco a nosotros, pero es la conversación que estamos teniendo todo el tiempo en arquitectura y que es la que a mí me interesa. A mí me interesa mucho cómo se van relacionando este tipo de, sí, este tipo de nociones, podría decirlo. Y volviendo a lo que decía Mar en la introducción, yo creo que ahí la fotografía, y tendríamos que expandir ese concepto a la imagen, tiene un rol fundamental. O sea, creo que hay una cuestión ambigua o una calle de doble mano, que es que nosotros los arquitectos pensamos con imágenes, o sea, todo el tiempo tenemos imágenes en la cabeza, y al mismo tiempo lo que hacemos nosotros se representa a través de imágenes, ya sea documentos o fotografías, incluso los edificios mismos. Em, y a mí esto me encanta porque tiene muchísima profundidad. Esta imagen también me imagino que todos la conocemos, la casa de Pierre Koenig, una fotografía de Schulman, es como el epítome de la arquitectura moderna, de posguerra, transparente. Y a mí me gusta mucho porque esta imagen cada vez que uno la muestra, y más con estudiantes que están como todavía perdidos, ven un montón de cosas distintas. Entonces, tu profesor de construcciones te diría, bueno, hay que ver la estructura de hormigón armado, los perfiles, los primeros vidrios, estos que se empiezan a hacer jumbo. Otra persona te diría, bueno, la transparencia, el rol de la transparencia, la electricidad, el hecho de que haya mujeres, ¿no? El hecho de que haya mujeres en estado de ocio. Esa es toda la lectura más que hace Colomina y otros autores. Tenemos mujeres porque esta arquitectura es la arquitectura de los electrodomésticos, entonces la mujer no está en la cocina, la mujer no está en el servicio. Aparece el ocio aparece como un momento de deseo. Es muy bonita la historia porque en realidad esta es la novia de Pierre Koenig y la novia del fotógrafo que pasaron y le dijeron qué pesados, siguen haciendo fotos, nos vamos. Y él les dijo como no, quédense un ratito y hace una foto más temprano, hace esta foto, se van y ellos se quedan haciendo fotos. Y después la foto parece, ¿no? Como súper... si bien era para una revista que trataba de vender, no es que... A lo que voy es que no es que el fotógrafo a veces tiene la totalidad del mensaje. Un poco como lo que veíamos de Sander. Sander no le sacaba la foto a los nazis para decir, ah, después van a ver. No, después la fotografía nos permitió ver esos documentos. Hay un libro muy lindo sobre esta fotografía de Joseph Rosas, La mirada construida, que es muy bonita. Habla de todas estas capas de interpretación que hay en el trabajo de Schulman. Y ¿se acuerdan esa foto que les mostré de Coppola, de este edificio como medio torcido y moderno? A mí me gusta mucho traer esto. Esta es la foto que hace un fotógrafo de arquitectura. Es el mismo edificio. Esto es lo que hace como un fotógrafo urbano, que estaba como construyendo como la visión de Buenos Aires. Y lo que hace la gente como yo es esto. ¿Por qué lo traigo? Porque, a ver, primero es bastante loco, ¿no? Como un mismo edificio, hace 100 años que uno encuentra los archivos fotografiado por dos personas. Y acá para mí hay dos cosas fundamentales. Primero, lo cuidadoso en el encuadre y después que la fotografía de arquitectura solo funciona con otros documentos. O sea, no es como para imprimírsela y tenerla en el cuarto, sino para verla en relación a la planta. Acá hay otros dípticos, por ejemplo, esta es una foto de Coppola de un edificio en la calle Uruguay, de Virabén en la calle Alonso. Y esta es la foto del fotógrafo de arquitectura. Y recién hablábamos con Enrique y con Paco sobre cuándo uno fotografía un edificio. Y miren esto, a ver, por ejemplo, hay como una cornisa ahí echando sombra, ¿no? Está como la luz como raspando. Y acá no, ¿no? Acá se nota el contraste. Entonces, hay algo para mí del fotógrafo de arquitectura que uno tiene que entender lo que quiere representar y a ver, lo que quieres representar es esto, es contraste, es continuidad, son las líneas. Esta no sirve, o sea, esta pierde fuerza ese blanco. Em, y a mí me parece muy bonito ver esto, yo lo uso en la facultad porque son imágenes que tienen 80 años y es lo mismo que hace un arquitecto hoy y lo mismo que hace un fotógrafo de arquitectura. Vivienda, en la ciudad, trabajando con el contexto, un fotógrafo tratando de encuadrar una imagen cuidadosamente y bien iluminado. De vuelta, esto tiene 90 años y es un balcón con una continuidad interior o mostrando la flexibilidad de un espacio. Y yo lo traigo porque a veces hay como una efervescencia de lo nuevo eh, o de tratar de hacer lo nuevo y en realidad lo que hay que tratar de hacer es lo mismo de siempre con muchísimo cuidado.
O por lo menos eso es lo que me divierte a mí. Volviendo a lo que decía antes de que pensamos con imágenes, también estábamos hablando antes con Enrique de cómo la fotografía a veces participa del proyecto arquitectónico. Y ahora hay todo un rollo sobre los renders y cómo los fotógrafos pueden participar de los renders y cómo cambió con el render la posibilidad. Y esto es una imagen que tiene 100 años y es un montaje de Mies hecho a mano. Y esto también. Y vos decís, no puede ser, tiene 100 años y es un grafito, una foto bien puesta y ¿no? Tratando de mostrar la relación del edificio con la ciudad. Y miren, esto es 1929, esto es 1969. Este es el edificio que Mies no construye en Londres. Esto es una foto, una maqueta collageada en una foto. Y ahí decís, ok, no, o sea, ¿qué me cambia ahora un render hiperrealista? Más hiperrealista que esto no hay. Y mayor cuidado en la relación del objeto arquitectónico con la ciudad a través de la fotografía no hay. O sea, un tipo que dibuja esto y después hace esto y después hace esto, decís, ok, perfecto, entendió que el objeto arquitectónico iba a estar en relación a la ciudad y que ese contraste o ese ajuste de proporciones iba a ser parte de su proyecto. Y ahí la imagen es fundamental. A mí me encanta porque esta es una fotografía de Ezra Stoller y en el archivo de Ezra Stoller están todas las fotos de la sesión. Y está esta que es malísima también, ¿no? Entonces, como que uno a veces dice, no, tenés que subir hasta como el piso de arriba. Y no, no, no. Miren, la proporción no de tercios que tiene la imagen no está a la mitad de la altura. Está en el tercio inferior, entonces como está en el tercio inferior, el edificio fuga con la proporción correcta. Uno se puede meter a ver todas las fotos de Stoller, esta imagen casi del Seagram, irreconocible, con todos los volúmenes que tiene atrás del restaurante y el Four Seasons y demás. O esta imagen que es genial, pero que no termina de contar el remate del edificio. Y a mí me encanta mostrar esto porque creo que ya estamos tan rodeados de imágenes que a veces nos cuesta entender cómo lo difíciles que son de hacer y cuándo una es buena y cuándo una es mala. Como que, como todo, necesita como cierta musculatura. Em, Y esto lo pongo porque está en el archivo de Stoller y ves que como con la misma proporción de tercios fotografía un baño y un edificio icónico. Así que ahí decís, bueno, el tipo tiene oficio. Stoller, en un texto que comentábamos ahora antes, que está publicado en español en la revista TC Cuaderno, tiene un texto maravilloso que se llama Fotografía y el lenguaje de la arquitectura. Vuelve a hablar de la objetividad. Dice, la objetividad puede ser solo relativa, pero hay que estar preocupada de ella constantemente si nuestras imágenes tienen algún valor. Suponemos que el espectador posee su propia inteligencia y facultad y le gustaría tener cierta información no distorsionada en la que basar sus propias conclusiones. A mí esto me parece el lema de lo que tiene que hacer un fotógrafo, ¿no? O sea, comunicarle a la gente un edificio y que la persona pueda entenderlo, ¿no? Decir, qué foto más bonita y qué bueno que es el edificio, sino decir, bueno, no, me parece un edificio interesante, va a ver este detalle. La idea es que el usuario que ve la foto en Instagram o que lo ve en el croquis o que la ve en la 2G o que lo ve en un medio saque sus propias conclusiones. Nosotros simplemente tenemos que traducir de algún modo. Y este es Ezra Stoller. Yo les mostraba todo lo de las terrazas y los ángulos y demás para ver de que de vuelta no es tan simple. O sea, hay que poner dos escaleras encima de dos mesas, encima de un tablón y subir con un trípode. Y ahí quizás es el punto de vista donde la proporción del edificio dice, ok, la imagen funciona. Bueno, esto no lo voy a contar ahora. Bueno, y ahora sí, media hora de otra cosa, Enrique, y ahora media hora de lo que me había comentado. Nada, les traje un recorrido de algo de arquitectura que he fotografiado recientemente, que es todo en general trabajo por encargo. Si quieren, dado que no somos muchos, si quieren comentar o que en algún momento abramos o hacer preguntas, yo bienvenido. Esta es la portada de mi sitio web. A mí me encanta que este siempre sea el primer slide de las charlas porque nunca es la misma. Y en realidad no tiene nada que ver con mi trabajo. O sea, yo voy registrando arquitectura que me gusta por encargo y cada vez que entro a mi página de internet hay algo nuevo. Digo, mira, ahora soy gris y brutalista y bosques. Y después entro en 2 meses que subí unos parques. Entonces es como que mi trabajo está como muy en base a este título que es muy bonito, que es el trabajo de los demás.
que es un ensayo de Marcelo Faeder y Sebastián Adamo. Bueno, y básicamente lo que yo veo en Buenos Aires, el mayor tipo de encargos son edificios de vivienda de esta escala. Yo ahora los voy a comentar un poco los edificios para no solo ver las imágenes y tratar de encontrar temas ahí. No es que me guste la historia, pero a mí me parece genial que Horacio Coppola sacaba esta foto hace 80 años y yo saco esta ahora y es lo mismo, ¿eh? De vuelta. O sea, son arquitectos haciendo edificios entre medianeras de 500 metros cuadrados y de eso se compone la ciudad. Em, Este es el edificio de la tapa del anuncio, que es un edificio muy bonito, yo creo. Tiene una cantidad grande de citas a la historia, o sea, más allá de tener un número de calle antiguo, tiene esa baranda acero inoxidable que está tomada de un arquitecto moderno que se llama Bustillo. Yo lo que trato de hacer con la fotografía, por un lado estaba todo este tema que hablamos de la neutralidad, por otro lado estaba todo este tema de comunicar la arquitectura y después creo que uno lo que tiene que hacer es simplemente un recorrido. Perdón. Tratar de mostrar lo mayor de un edificio, tratar de mostrar todos sus espacios con alguna intención. Recién antes de comenzar la conferencia hablábamos de, bueno, cuando se fotografía un edificio, se tiene que fotografiar vacío o después con lo cotidiano y para mí es un poco las dos cosas. Para mí no es, son las dos. Para mí un reportaje no es ni esta foto ni la anterior, es como todo lo que está en el medio. De hecho, hace poco en una mesa redonda en Chile con otros fotógrafos, alguien hizo una diferenciación que me pareció lindísima, que era la diferencia entre obra y proyecto. Y hablando de cómo la obra es todo lo real, es la construcción, es lo fenomenológico, es lo que está ahí, y el proyecto es todo lo cultural. El proyecto es la cantidad de información que tiene el edificio, que pueden ser ensayos, textos, croquis, cambios, renders, críticas. Y yo creo que las fotografías son un poco eso, no son tanto de la obra, son más del proyecto, son más como de un edificio nunca está terminado. Traigo esta foto porque también me gusta, como me parece que siempre poder mostrar la arquitectura en su contexto es fundamental. Bueno, este edificio lo tienen publicado en la biblioteca, en la 2G de Amos Faiden. Aquí simplemente la idea es hacer un recorrido, ver un poco cómo las variables fotográficas se mantienen. O sea, esta foto es muy parecida a la anterior, que es no ver la totalidad del edificio y ver un poco el vecino. Tener algo de la transición interior-exterior del edificio. Este es un edificio maravilloso con este... Tiene una losa invertida en el balcón que le permite tener un macetero y tener un árbol en el último nivel. De vuelta el tema de los espacios. A veces a uno como arquitecto le sirve mucho esta imagen para ver la proporción de una viga, de un antepecho, de una cocina. Pero también sirve esta imagen, que es el mismo espacio 2 o 3 años después, ocupado, con plantas, con cortinas, y de vuelta. A mí me interesa mucho que el proyecto es la sumatoria de todos estos documentos. Yo siempre me pongo un poco mal en esta parte de una conferencia porque para mí hablar como de las fotos, o sea, yo siento como que quisiera traer planos y traer croquis y poner a los arquitectos, porque yo soy como parte de esa conversación. Entonces, contarles todo un edificio eso solo me parece un poco de más. Pero sí creo que aparecen ciertas variables. Este es un edificio de otra oficina. Aparecen estas constantes en cómo se fotografían los edificios. Otro tipo de encargo que es muy común en Buenos Aires es esta renovación del tejido a partir de la pequeña escala. En general, las leyes de patrimonio en Buenos Aires no son tan restrictivas como las de aquí. Pero sí, por cuestiones de presupuesto hay muchísimo espacio para que arquitectos jóvenes hagan esto, una terraza, una reforma. Yo son los trabajos que más disfruto. Poder ir con un arquitecto, por ejemplo, a fotografiar esto, un amanecer, que el amanecer, el atardecer uno tendría el sol atrás, entonces si uno va al amanecer es el grado justo de transparencia en los vidrios, que se ve el perfil de la ciudad y se ve el interior.
me fascina y creo que esta, por ejemplo, que es una casa que se hizo una arquitecta joven y después la vendió, a mí me encanta porque quedaron esta serie de documentos muy abstractos, como esta terraza forma parte de todo el verde de los árboles de Buenos Aires y ya casi como que no importa la casa, la vendió, se fue a hacer un edificio después y queda este recorte para aprender de arquitectura. Em, bueno, esto es un poco más del tejido constante de Buenos Aires. Esta es una reforma por un estudio belga argentino fascinante que se llama Houston Van Campenut, donde en realidad ellos tienen un trabajo muy bonito que agarran esta casa chorizo, que era una casa donde vivía la inmigración y vivía muchas familias, y ahora es parte de un barrio gentrificado, donde vive un director de cine y vive solo. Y ellos dicen, bueno, qué particular que algo que antes estaba saturado de densidad, ahora está vacío, entonces ¿por qué no en vez de hacerte una reforma construyendo, no hacemos una reforma que simplemente saque material de la obra? Entonces lo único que hacen ellos es abrir aberturas, construyen un patio que antes estaba techado, lo abren y le dan aire. Y es muy linda esta idea de que, bueno, muy Mata Clark, ¿no? De que a veces para construir en realidad lo que hay que hacer es sacar. Y traigo estas imágenes de vuelta para mostrar que no, ellos te habrán dado cuenta de que no, o sea, si bien soy sistemático, en mis proyectos personales, cuando registro arquitectura, a veces está bien que aparezca la gente, que aparezca el uso, que tenga como un poco de estilismo en ese sentido. Em, Esto es una reforma muy pequeñita y muy fascinante que fotografié hace poco en Concón, en Chile, que es una casa que se inunda y a partir de las ruinas le montan este pabellón ligero. Lo que queda de la casa son simplemente esos muros de piedra y se le monta esta fachada liviana y estructura encima. Es muy bonito porque es un proyecto muy ambiguo, que no se entiende si tiene uno o dos pisos, no se entiende qué es lo nuevo, qué es lo que se monta. Em, También por unos arquitectos jóvenes chilenos, Osvaldo Larraín y Tomás Tironi. De vuelta van a ver cómo está constante en los relatos de tratar de tener una foto de contexto y que nos muestre dónde está ubicado ese edificio, aunque sea una foto que no sea muy espectacular. Em, este es el mismo criterio aplicado a otro tipo de arquitectura. Eh, la gran mayoría de los encargos en general en Argentina para arquitectos son viviendas unifamiliares. Esto es un paisaje bastante bonito en un pueblo costero. Y de vuelta es el mismo mecanismo, tratar de tener imágenes de contexto donde nos muestren la relación del objeto con sus vecinos, imágenes de acercamiento peatonal. A mí esta fotografía me encanta porque el arquitecto que la hizo dice que una buena obra empieza en el cerco. Y cuando uno ve la escala de ese portón que tiene 1,5 metros, dice, bueno, está bien, puede ser. Puede ser que haya que diseñar buenos cercos para ser arquitecto. Em, bueno, y aquí creo que no hay mucho que decir. Es simplemente tratar de retratar bien iluminados los objetos, tratar de ser muy contundente con las imágenes. Creo que eso es algo que uno aprende, que estos documentos tienen que ser precisos, o sea, que el sol está entrando y todo ese tipo de cosas claras es fundamental. Y también hay lugar para lo cotidiano y para lo ordinario, que de vuelta hablábamos con Enrique, para mí no es ni una cosa ni la otra. Entiendo que el arquitecto o una revista de arquitectura pueda elegir alguna de las otras imágenes primero, pero esto es muy bonito, una casa que simplemente con extender uno de sus muros laterales 1,5 metros genera como el lavadero y el espacio para los cacharros y que toda esta arquitectura que parece tan pulcra y deshumanizada en realidad, no, está pensada para ser usada y para tener lugar para los cacharros y demás, o incluso que los muebles pueden ser esos. Y se ve igual que el detalle de ese cielo raso y esa ventana es fascinante, no hace falta a veces que todo esté vacío. Em, Tenemos 15 minutos más. Bien. Em, este es otro proyecto que he fotografiado recientemente que me gusta compartirles porque es
un encargo muy banal, es un supermercado que hizo un amigo de Juan Marco, y un supermercado con luz natural. Creo que hay algo acá de la técnica fotográfica que quizás yo no compartí hasta el momento, que tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno le dedica a un reportaje y con el momento del día que va. O sea, en estas imágenes uno llega al edificio de noche. Esto, por ejemplo, en verano significa llegar a un lugar a las 4 de la mañana, con lo cual hay que despertarse a las 3, hay que llegar a las 4, hay que montar el trípode de noche, hay que haber estudiado el asoleamiento el día anterior. Paco me preguntaba cómo me preparo para eso, y bueno, uno ve una planta, ve una brújula y dice, bueno, a ver, ¿qué fachada es más bonita? ¿Esta o esta? Esta da al oeste, atardecer, no nos interesa. Esta da al este, amanecer, venga, las fotos a las 4:30 de la mañana con el primer brillo del día. Y eso, como uno lo entiende, es algo muy bonito que tiene la fotografía de arquitectura, que la única variable es el sol. No hay otra cosa más. O sea, los edificios no se pueden mover. Alguien ya los hizo de esta manera, con lo cual yo no voy a decir que los hagan de otra manera. Limpiarlos es bastante difícil, con lo cual la única variable es el sol. Y el sol es muy interesante porque cuando uno está haciendo un registro se siente que se mueve todo el tiempo y es lo único con lo que trabajas. Que esto es fascinante, por ejemplo, yo me enrosco, pero acá nos está iluminando el sol sin que salga el sol. Es genial, es el amanecer que está empezando a hacer brillar la atmósfera y eso nos está rebotando la luz en una dirección y nos permite que las cosas brillen. Ahora vamos a ver otras fotos de atardecer y ver las diferencias. Y bueno, y simplemente este proyecto lo que tiene de genial y por lo que lo comparto es la capacidad de hacer un supermercado que casi no tiene iluminación artificial. Y a mí me fascina que los arquitectos se encuentren como espacio de proyecto en esto, que es algo que he dejado de lado para las ingenierías, para las asesorías y demás, que es simplemente poder hacer un espacio acondicionado con luz natural de un programa tan banal. Yo estoy sorprendido de que se pueda hacer. Este es un proyecto de un compatriota de ustedes, de Juan Herreros, con un arquitecto local que acaba de inaugurar un museo. Me interesa traer esta imagen porque, a ver, esta imagen no la pone el arquitecto en la página de su estudio, pero a mí me interesa porque cuenta un poco el territorio, son estas urbanizaciones periféricas, son territorios en transformación que van a estar muy distintos a lo largo de los años, con lo cual quizás no es el mejor documento ahora, pero sí es un documento que adquiera relevancia después. El estudio de Juan Herreros, Estudio Herreros, hizo este edificio que tuvo un uso descomunal apenas se inauguró. Es un edificio que es una gran cubierta, simplemente, como esta cubierta miesiana con una serie de salas por debajo. Fue un éxito brutal desde el primer día. Tiene 4.000 personas diarias en un fin de semana y está a, como si les dijera, a 1 hora del centro de Madrid. Eso tiene que ver porque en general en esta periferia no hay programas culturales. Hay muchas de las personas que fueron a este edificio que era la primera vez que iban a un museo. Y bueno, y eso fue un poco la idea del registro, no tratar de hacer un registro tan neutro o tan vacío como otros que veníamos viendo, sino que a ver, que este edificio lo tiene, ¿no? Todos entendemos el chiste de que es un techo parecido al de Mies y el detalle de la columna. Están todos los temas arquitectónicos, pero es muy lindo que el edificio en el fondo funciona eso, para que unas señoras se puedan sentar a tomar un té a la sombra o para que los niños anden ahí por monopatín. No lo logré, pero hay gente que lleva su reposera y se pone a tomar mate. Y bueno, y tratar de lograr estas imágenes donde la arquitectura es más un fondo que el objeto representado. Obviamente en los relatos fotográficos, en los reportajes, siempre está el nivel de detalle, de que estas fotografías se publiquen con los detalles constructivos y demás. Esta es otra obra de Amfeiden en Buenos Aires, que de vuelta, es simplemente para seguir viendo como el mismo catálogo de imágenes de ver el edificio, ver su vecino, tratar de ver algo de fondo.
tener siempre fotografías que ilustren detalles constructivos y que no por eso carezcan de belleza o de cierta dosis de abstracción. Este edificio es un edificio muy simple, un parking donde toda la inteligencia está puesta en esta fachada ventilada de vidrio de seguridad que crea este efecto tan lindo entre las plantas de Buenos Aires y el interior difuminado. Acá hay otra casa con los mismos recursos, una casa muy bonita, muy simple y muy barata por un estudio joven en las afueras de Rosario, Santa Fe, donde ellos toman esta idea de Aldo Van Eyck, que en realidad lo interesante en una casa son los objetos que aportan domesticidad, que la domesticidad en una vivienda está en los objetos y que el tema es diseñar estos objetos. Entonces, tuvo una casa muy abstracta donde ese cubo de metal es la heladera, donde ese cubo rojo es creo que es el radiador o algo por el estilo, o incluso la bacha del baño. Todos los objetos están llenos de cierta extrañeza, muy calibrada y muy medida en su hachura. Eh, Creo que la casa no tanto, creo que son más lindos los objetos que la casa pobre, pero bueno, arquitectos jóvenes. Eh, bueno, hay algo que es bonito para mí del trabajo, que es viajar, obviamente, pero ver ciertas constantes. Esto es Rosario, que es otra ciudad argentina. Si encontraron alguna diferencia con Buenos Aires, avísenme, porque son iguales, o sea, son ciudades de leyes de Indias, las mismas manzanas, el mismo tejido, las mismas ochavas, el mismo tipo de textura, arquitectura, el mismo clima. Es muy radical en general el cambio cuando uno viene aquí y ve una ciudad alucinante como Alicante, las diferencias que hay en cada sitio allá. No hay tantas diferencias en general en las ciudades. Eh, este es un edificio muy simple que lo único que tiene de valor es que tiene 3,14 metros de ancho. Entonces, todo el esfuerzo está en registrar eso. Se nota muy clara en la foto de dron. Y ahora sí, para ir terminando, les quiero traer dos experiencias que para mí fueron muy enriquecedoras. Una fue ser durante 10 años el fotógrafo municipal de arquitectura, un cargo genial, lo debería poner en el CV. Con Juan tenemos un colega que tuvo la oportunidad de dirigir una oficina técnica de proyectos. Bueno, dos colegas durante 8 años se hicieron cargo de una serie de proyectos que estaban muy complicados, que no se podían sacar a concurso. Por un lado, ellos se encargaban de asistir a los arquitectos que habían ganado un concurso con sus documentaciones licitatorias y por el otro lado le daban una respuesta al Ministerio de Desarrollo Urbano de Buenos Aires en ciertos proyectos que tenían que salir ya. Y hicieron este proyecto, por ejemplo, que es el Elefante Blanco, que es en un barrio llamado La Ciudad Oculta, que es todo un barrio informal que está ahí detrás. Hicieron un nuevo ministerio, que es esta placa. Lo traigo porque también hay a veces como unas discusiones entre fotógrafos sobre qué cámara usar, qué cámara no, el valor del dron o no. Yo todavía no conseguí que me alquilen helicópteros para las fotos. Hay fotógrafos que sí, Iwan Vance lo logra, pero sin el dron no podríamos ver esta imagen. O sea, sin el dron, y el dron calibrado, ¿no? Digo, hay un estudio del horizonte, hay un estudio de las proporciones. El dron no es todo como esta imagen ojo de pez deforme. Y a mí me interesa, bueno, poder contar las cosas. En este caso es con un dron. El edificio mide 80 metros de largo, con lo cual mostrar la placa, el parque y la ciudad informal alrededor solo se puede hacer en una imagen con este documento, porque todas estas fotos son bonitas, pero empiezan a contar otra cosa, empiezan a contar la textura de los pavimentos, la escala del parque, la profundidad y el lenguaje arquitectónico de esas fachadas, pero bueno, no tanto lo que veíamos en las otras imágenes, que es mucho más claro. Y a mí me gusta mucho traer estas imágenes porque si bien es una arquitectura más anónima, un poco, no es un edificio de oficinas corporativo perfecto como hemos publicado en el Croquis, es una arquitectura un poco más banal, con menos presupuesto, sin autores. Yo creo que esta oficina hizo un trabajo maravilloso en estos proyectos de ir muy rápido, de que no haya autor, de que no haya como un control tan fino del proyecto, poder hacer arquitectura y que esa arquitectura no sea tanto buscar quién la hizo, sino que funcione, que tenga esta terraza verde.
que permite volver a mirar a la ciudad. Me parece fue una experiencia de muchos años y un equipo de muchos profesionales muy, muy nutritiva. Algo que no hablé hoy, que a esta oficina sí le dio mucho interés, era la idea de fotografiar procesos constructivos, la idea de que la fotografía de arquitectura también puede participar en este relato, porque hay muchos edificios donde la dimensión tectónica del proyecto es fundamental, o sea, poder entender que este galpón se monta de cierta manera antes de quedar enchapado. Para estos arquitectos era importante, y de hecho salió publicado ahora en un monográfico todas las fotos de obra con sus detalles. Entonces hay algo ahí desde vuelta, ¿dónde está el relato fotográfico? Y yo creo que está en toda la profundidad y de vuelta, tratar de fotografiar todo de la misma manera. Todo esto que vimos es el mismo edificio, donde ahora, bueno, vemos la pileta olímpica, vemos esa estructura de acero y los paneles sándwich en el techo y el acrílico perimetral, pero para mí fue muy gratificante poder documentar todo el proceso. Y ya para ir terminando, a mí me gusta mucho traer estas dos fotos que traje del Banco de Londres porque muchas veces, hoy no porque no es un lugar de estudiantes, pero muchas veces las preguntas que tienen los estudiantes es cómo empezar a sacar fotos o cómo hace uno para empezar a sacar fotos, pues bueno, hasta que alguien que te llama y te hace un encargo y demás, es muy difícil. Y bueno, yo lo que les digo es que hay que hacer el ejercicio de buscar algo para ver y tratar de verlo con detenimiento y tratar de hacer un aporte. Yo me acuerdo que hice estas fotos para una publicación del Banco de Londres, de Clorindo Test y Cepra, que es un edificio que seguramente lo conozcan y si no lo pueden googlear, es fascinante. Y nunca lo había entendido porque ese curtain wall de día está tan sucio que no lo ves. Entonces no entendés que la estructura de hormigón y lo de adentro son independientes y que el edificio tiene como nada, este aire que sí se empieza a ver de noche, ¿no? Porque ese pórtico de hormigón de día no se ve. Y me pasó algo muy bonito que haciendo estas fotos para este ensayo, vi esto, que Testa hace como una estructura como estos contrafuertes de hormigón con una serie de curvas. Y enfrente hay un edificio muy importante que es el Banco Nación Argentino, o sea, el banco más importante de Argentina desde 1920, que es un edificio neoclásico con esos arcos. Y años después encontré este dibujo de Testa que está en el archivo del MoMA, que es muy lindo, que es la foto que veíamos antes, y que es como un poco como él calibraba el dibujo de esa estructura de hormigón en base a las curvas neoclásicas que tenía en el fondo, cómo su edificio en realidad no está dibujando su vista, está dibujando lo que vos ves de su edificio hacia afuera, como sí, la regulación entre estas dos cosas. Y Ezra Stoller tiene esta frase que a mí me encanta, que dice, para comprender verdaderamente una obra de arquitectura a través de un recurso intermedio, hay que aprender a leer la fotografía con tanto cuidado como un texto o un conjunto de dibujos. Entonces, dada la apreciación, el entendimiento y la imaginación necesaria, es posible que uno pueda experimentar de primera mano el placer personal de percibir una idea. Gracias. Lo que quieran o comentario. Perdón si fue un poco rápido, pero muchos temas. Has explicado la fotografía de la arquitectura de estos jóvenes, de arquitectos jóvenes, has dicho como, bueno, tal. O sea, tienes también una parte muy crítica, ¿no? O sea, Sí, crítica, total, o sea, soy como- fatal. y- Pero el otro día una chica me decía como, ¿por qué sos tan fatal? Y le decía, veo 200 edificios por año, imagínate, si, o sea, Ya, es como, ¿cómo no voy a ser fatal? Pero sí, hay una parte crítica. Y hay una parte crítica en la selección también, ya. como en lo que uno publica. Y yo algo que aprendí igual te interrumpí, pará, porque algo que aprendí trabajando en Plot era, hoy veníamos hablando con Juan Marco, no hay más crítica arquitectónica, se dice, ¿no? Como que no hay tanta. Que algo que me decían a mí en Plot que me gustaba mucho era como la crítica afirmativa. Decir como, si lo publicás es porque estás diciendo como que hay algo bueno. Eso es primero, como si lo mostrás, no, te estás tratando de afirmar algo. Y yo trato de hacer un poco eso con el trabajo. Como incluso esa casa que nada se le notaba, el hormigón de afuera estaba mal hecho. O sea, veías los muebles, estaban como impecables, parecían de Donald Judd. Veías el hormigón de afuera y era como peor que un capataz.
pero no importa, digo, uno usa el mismo método, le pone entusiasmo, trata de entender a los autores y trata de hacer lo mejor posible. ¿Qué pensabas tú, Mar? Que te interrumpí, perdona. ¿De haber hecho alguna foto y de haberla compartido? Sí, miles. ¿Pero por contexto social o porque era mala, porque la habías hecho mala, porque la arquitectura era mala o porque... Es una buena pregunta, Mar. Todo el tiempo dudo. A mí me gusta mucho que la web mía sea un archivo. Y la usan muchos estudiantes para buscar cosas y fotos y detalles y demás. Yo no sé, veo las fotos de hace 15 años y digo, ok, capaz, viste, no te quedaban tan bien los blancos ahí. Pero bueno, también entiendo que es el recorrido que uno hace y ya a mí me cae un poco pesado que hoy en día hay una cultura visual con un montón de fotógrafos y publicaciones como que yo los denomino los oscurantistas. Son como fotos que no se entiende la obra, pero están sacadas en analógico. Pero están como sepias. Pero hay como... Y es como yo necesito ver el edificio, necesito entender el edificio, como que a mí... O sea, yo tengo fotos que sí que no me resultan bonitas, pero te diría que es más eso. Después si el edificio no era tan bueno, ¿no? Bueno, es muy difícil historizarnos en el presente, ¿no? Pero creo que yo soy bastante... hago más de lo que debería, quizás. Pero bueno. eh, Una foto, dices la foto, o sea, siempre dicen que, por ejemplo, que tampoco tienes que hacer, o sea, que ya nos gustaría a los arquitectos hacer muchas obras buenas, ¿no? Pero que con que hayas hecho una muy buena en tu vida ya, o sea, alguna sí, fotografía que digas, "Buah, esto me encanta. sí que te guste mucho que hayas hecho, que No, todas, eso es increíble. Es lo más divertido del mundo. O sea, yo todo lo que hago lo veo y me acuerdo de ese día. Por ejemplo, volviendo a la casa esta rara, es increíble también, ¿no? O sea, nosotros somos arquitectos. Esto lo vemos y decimos de vuelta a construcciones. Pero esto es como un arquitecto de 30 años, o sea, donde estamos llenos de melaminas y materiales de catálogo, que alguien puede hacer como esta carpintería de herradura o esconder el termotanque dentro de esta chapa. Parece de vuelta de Donald Judd. A mí esto, y me lo paso muy bien, me voy a esta casa, estoy 2 días esperando que se mueva el sol. Digo, bueno, o sea, es un placer en realidad. O sea, a mí me gustan mucho todas las imágenes que hago. Es un poco difícil, volviendo a algo que Paco me había preguntado antes de como con qué criterio va uno a sacar fotos. Y yo creo que es como un poco esa teoría de Edward de Bono de los sombreros. Uno va cambiando el sombrero, o sea, sí, no- uno va tratando de entender de qué va cierta digo, esta arquitectura va de brillo, de contraste, de reflejo. Bueno, hay otras arquitecturas que no, que van de frontalidad, de neutralidad, de abstracción. Creo que uno va, o por ejemplo, una imposible para que a veces vean la única variable que hay. Que acá el cielo esté 100% blanco, está como completamente buscado. No es que pasó. Que un edificio que está todo hecho de aluminio, acero inoxidable y una chapa galvanizada y que la ventana me refleje blanca, es la única herramienta que tengo. Si vas con sol, refleja otra cosa, horrible, no me sirve. A mí esta foto que incluso se ve como el interior y el reflejo del árbol y es todo blanco, la única variable que tenés es un nublado y no cualquier tipo de nublado, el nublado de nube alta 100%, que es el que te da como luz lechosa y... Ya ven que me divierto con esto que te voy a contar. Y que no es lo mismo para los interiores, ¿no? Porque para los interiores necesitas sol, necesitas como que entre la luz y demás. Es la única herramienta que uno tiene, la verdad. Hola, bueno, primero enhorabuena por la conferencia. Para mí ha sido de lo mejorcito que se ha hecho en este colegio en mucho tiempo. Ah, qué bueno que la disfrutaste. Gracias. A mí me recuerdan
a las fotos que yo veía en las revistas cuando acabé la carrera, que me parecen fotos antiguas. No sé si te lo han dicho alguna vez. No, Pero creo que es bueno. Ya, no lo digo como crítica. Por eso me gustan tanto, porque me recuerdan, no sé, hace 30 años, ¿no? Cuando veías la revista de Arquitectura de Madrid o la revista Quaderns del Colegio de Barcelona, ¿no? Y me gustan mucho. De hecho, tú parece que como que ibas a contar la obra de otros arquitectos, pero yo no he visto la obra de los otros arquitectos, yo veía tus fotos. Quiero decirte que, Qué bueno. y por ahí, porque me han interesado más las fotos que la obra en sí mismo que has presentado, ¿no? Y por ahí va mi pregunta, quiero decir, tú hablabas y he entendido las fotos que has hecho, porque no lo hubiera entendido igual si no hubieras hecho toda la introducción que has hecho previa de la foto objetiva, de la objetividad Sí. que hablabas, ¿no? De la foto como la del pasaporte. Estás haciendo fotos de Pasaporte la de foto los del pasaporte, como que, pasaporte la de que no los tiene edificios. intención. Cuando eso es mentira, es decir, todo tiene una intención. Total. ¿no? Claro. Y por ahí va mi pregunta. Y la intención que tú haces cuando haces esas fotos coincide con la intención que tenían los arquitectos cuando hicieron la obra. No sé si me explico. Sí, total. ¿Están de acuerdo los arquitectos con la forma que tienes de mostrar su obra? ¿O te dirigen de alguna manera? ¿O eres totalmente autónomo? ¿O ellos te piden una intención determinada? No es todo Es una lo muy mismo, buena es la pregunta. misma pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta. Y gracias por los comentarios. Es una muy buena pregunta. Hay dos cosas. Hay una que la retruco, que tiene que ver con lo primero que decías vos, si estábamos viendo edificios o fotos. En el libro que mostré de Schulman, Schulman en un momento lo conoce Walter Gropius, y Gropius estaba como full The Architects Collaborative, con toda esa cosa corporativa y demás, y como que lo denigra a Schulman, como que no le gustaba la cosa hedonista de casitas, y le dice, cuando se expone una fotografía, o ¿quién es el responsable de lo que se expone en una fotografía? ¿El arquitecto o el fotógrafo? Es muy buena la pregunta. O sea, ¿quién es el autor, ¿no? De estas fotos? A mí por eso cuando Enrique me pidió como una foto para el flyer y demás, yo digo como, bueno, una foto de un edificio, pero mirá que el edificio lo hizo este, ¿eh? O sea, es como, yo estoy haciendo una foto. Entonces, de quién es la cosa? Es una pregunta genial. Y Schulman cuando se muere, 40 años después, y está en el libro, está la carta, escribe una carta y termina con eso. Y dice, como a mí me hicieron esta pregunta hace 40 años, para la cual yo no tengo respuesta. Que es como la ambigüedad entre esto que hablamos, obra, proyecto, imagen, arquitectura. Esa es la primera parte que, digo, a mí me encanta porque a veces como que uno quiere respuestas y nada, lo interesante es como que son tensiones. Y después lo que decís depende mucho del caso. Yo en general converso mucho con los arquitectos y en general a mí me interesa satisfacer a los arquitectos. Primero porque me pagan, fundamental. O sea, eh, y esto es importante, ¿eh? Porque antes pagaban las revistas. O sea, a Hisao Suzuki no le pagan los arquitectos, que era el fotógrafo del croquis. Le pagaban las revistas, o a Ducho Malagama, o demás. O a, por ejemplo, a Futagawa, el fotógrafo de GA y de GA Document y demás. Entonces ahí ya hay un primer tema. ¿Quién te paga? Si a vos te paga la revista y vos sos un autor y demás, y vos si te haces tu ensayo, bueno, le tiene que gustar a la revista también. Y la revista también tiene sus demandas, ¿no? Que se venda, que sea espectacular, que el cielo esté azul casi negro y demás. Yo trabajo con los arquitectos, me interesa satisfacer a los arquitectos, me interesa conversar con los arquitectos, me interesa que mis imágenes sean parte de su proyecto de arquitectura, eso es lo que más me interesa. O sea, a mí me interesa sentirme parte de los proyectos, conversar con ellos, conversar mientras los están haciendo, poder aportar. Y bueno, ese ida y vuelta a veces es más lindo con algunos colaboradores que con otros. Con estos arquitectos, por ejemplo, ellos fue un placer y estaban fascinados y ellos no querían la foto de dron porque la foto de dron tiene como algo que cuando el objeto está muy apretado no funciona bien y yo los volví locos para ir a fotografiarlo desde una terraza y es la imagen que más les gustó porque es como esta casita japonesa con los pelos como Wilson de Náufrago, rodeado de este mar de verde. Y yo sé de arquitectura y sé que el tema de la quinta fachada, de que ese plano se pone en relación con el cielo y con el verde. Entonces, me parece que esa es la conversación. Yo con lo que trato de que no me hinchen es con el grano fino de la imagen. O sea, con el un pasito para allá, un pasito para acá.
Eso me parece que es como de mal gusto, como que te respiren en la nuca. O sea, ya estamos acá, está entrando el sol por ahí, se está iluminando el espacio, perfecto, ya lo entendimos. Digo, no, un pasito para acá, no. Y ahí viene otro tema que, y de hecho te digo, por ejemplo, esta foto que es la tapa de una 2G y que salió premiado mejor edificio de ArcDaily, de un portal que digo que es como el termómetro de la popularidad. No estaba ni en los renders, fue de vuelta, ir a una terraza, conseguir subir al último piso, pararse en el bordecito de una pileta y sacar como una vista distinta del edificio. Pero yo lo que te quería decir es otra cosa que no lo mencioné antes y que es algo que estoy tratando de poner en las charlas, pero no llegué para esta, es que el lenguaje visual es 100% mío. O sea, es 100% del fotógrafo. Y que eso tiene que ver con una conversación que estábamos teniendo antes de la relación entre los arquitectos y los fotógrafos. Los arquitectos trabajan con espacio, organizan como la entropía del mundo para hacer unos objetos, se pelean con gente, plata, instalaciones y demás. Yo solo hago imágenes. Y las imágenes es otra, o sea, es un lenguaje que tiene miles de años. Es lo mismo que la pintura, la proporción, el horizonte, la figura humana. En el fondo a mí me interesa es todo lo demás, cómo transmitís profundidad en una imagen, cómo transmitís chatura, por qué una imagen es linda cuando está con tercios y una imagen es fea cuando está centrada. Y eso es mío, o sea, no lo podés compartir con otra persona porque, bueno, o sea, sí, pero no. Bueno, gracias. De la imagen, sí, sí. Estaba siendo modesto en realidad. Había una pregunta ahí al fondo. Hola, buenas. Buenas. Ya que has puesto una imagen ahí de, bueno, ya las finales de Clorindo Testa, ¿por qué Sí. no has puesto, por ejemplo, en este caso que estaban dentro del el plano urbano, por ejemplo, la Biblioteca Nacional o alguna cosa así? O, por ejemplo, alguna cosa atípica de la ciudad de Buenos Aires, un edificio que termina, por ejemplo, en su última planta, un techo a dos aguas, por ejemplo, Claro. cerca de lo que es la avenida Sí, del obelisco, la casita, Exactamente. sí, sí, la famosa Correcto. casita. No, a ver, la verdad es que antes cuando estaba armando la presentación en el tren, tenía una parte histórica más larga, simplemente dejé esta por esta conexión entre cómo una fotografía se puede relacionar con un documento y que acá me parece que queda como muy, sí, como muy clara y me gusta mucho esta cita de Stoller de que si uno lee las fotos como texto y los planos como texto, uno entiende la idea de un arquitecto, y que me parece que es lo que importa. Pero en la universidad hacemos mucho trabajo de otras arquitecturas, de archivo y demás. No es algo que lo tenga tan armado, pero de la Biblioteca Nacional tengo un ensayo hecho. No, sí, es un buen comentario. Se podría hacer una charla solo de históricos. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias por la pregunta. Pasamos a la charla informal, si total, hagamos esto mismo, sin micrófono y sin vino.